de qué tan bien o qué tan mal está el negocio. Fíjate bien, ponle mucha atención a esto porque vamos a comenzar con cada uno de los clúster y qué preguntas son las que yo te recomiendo, yo hago a las empresas con las que yo prácticamente es como si yo hiciera un escaneo. Te lo juro que es algo sumamente entretenido y sumamente padre porque yo llego a una empresa y hago un escaneo, a lo mejor por los años de experiencia, a lo mejor por lo que me he preparado, por lo que tú quieras, gustes y mandes, pero hago un escaneo y observo cosas que rápidamente me dicen si la empresa tiene un buen sistema de seguridad o no, o qué tan bien o mal está en el proceso de crecimiento. Entonces, digamos que serían como las cosas que a mí me pasan por la cabeza, alineadas a ciertos estándares, en este caso ISO 45000, pero también alineadas a muchos otros elementos más. Entonces, fíjate bien, ¿qué preguntas son las que yo hago? Dentro de una auditoría, estas son las que yo hago. Te pueden servir para que tú formules tus propias preguntas. En este momento lo que yo te sugeriría es, si tienes opción de hacer un screenshot, hazlo, adelante, para que tú vayas viendo cuáles son las preguntas. Te las voy a ir explicando. De todas maneras, este video lo vas a poder regresar cuando sea necesario y lo puedas implementar a lo mejor como un proceso de evaluación dentro de tu empresa. Vámonos con el primer clúster, que es contexto de la organización. Contexto de la organización habla de qué también conozco a todos los agentes implicados de mi organización. Los agentes implicados son todos los elementos básicamente de recurso humano que están dentro de la organización. Si yo me pongo en un espacio muy, como me ubico en un espacio de la escala o de jerarquizo, que eso sería lo ideal, de verlo de esa manera, jerarquizo a una empresa. Las empresas tienen ciertos elementos que no fallan. Vamos a empezar por el primero. Tienen clientes. Todas las empresas se basan en que tienen clientes. Entonces, ¿qué tanto yo tomo en cuenta a mis clientes? ¿Qué tanto tomo en cuenta lo que me dicen, lo que comentan, lo que solicitan dentro de mi proceso? ¿Los conozco bien o no los conozco bien? ¿Quién atiende a los clientes? Los empleados. Empleados directos. Estos empleados también tienen un contexto. Hay cosas tan sencillas como ¿y cómo llegan a la empresa? ¿Qué horarios? ¿Qué tan seguro es que lleguen? ¿En qué horario se mueven? Todo este tipo de elementos yo los debo de conocer. ¿Son más hombres, son más mujeres? ¿Cuáles son las edades promedio? Yo he atendido empresas que son mayormente mujeres las que están trabajando o mayormente hombres los que están laborando. Me ha tocado capacitar, esto es algo entretenido y algo padrísimo, me ha tocado capacitar brigadas de emergencia con prácticamente puras mujeres y mujeres con una entrega bien entronas, sorprendente. Entonces, este es otro elemento, pero al lado, fíjate, ni siquiera atrás, al lado el de los trabajadores, está el elemento de los proveedores. Están prácticamente a la par. Porque si los proveedores no existen, entonces tenemos un grave problema. Los trabajadores no pueden operar. Así de sencillo. Me dirás, ¿cómo crees, Alejandro? Hay proveedores que sí me permiten operar, pero hay muchos otros que son esenciales. Muchos otros que son y se vuelven elementos esenciales. ¿Qué tanto yo los tengo en cuenta? Hay empresas, con algunas lo hemos hecho, que hemos logrado que el representante, por lo menos de algunos proveedores que son clave, se sienten en juntas, en reuniones donde pueden aportar ideas diferentes a la empresa. Fíjate qué interesante es esto. Entonces, ahí lo que buscamos es justo tenerlos en cuenta. Entonces, proveedores esenciales, de repente no los tomamos en cuenta, pero si no hay luz, no hay trabajo. Ahora, si no hay internet, no hay trabajo. Ahora, si no tenemos a lo mejor servicios sanitarios, no tenemos trabajo. Si no hay buena logística, no tenemos trabajo. Si nos ponemos a buscar, hay proveedores que son esenciales, que no están atrás ni adelante de los trabajadores de la empresa internos. Están a un costado. Son proveedores que se toman en cuenta. Hay muchas empresas que se pelean con los proveedores. Yo he conocido empresas, esto es increíble, que de repente están peleándose por cosas como a cuánto tiempo te voy a alejar tu pago. Espérame, toma en cuenta que mientras mejor tengas a los proveedores, también tus servicios van a mejorar de manera brutal. Las empresas que han entendido esto han buscado los créditos y el ahorro o el jineteo del efectivo de una manera distinta.
no con los proveedores. Es casi, casi como si le dijeras a un trabajador tuyo, que ese sí, casi siempre lo tienes como integrado en tu proceso de, son canasta básica, son a los primeros que les pago, pues a los proveedores también son parte y elemento importante. Debes conocer a los proveedores. Entonces, trabajadores, proveedores. Atrás de ellos tienes a los dueños del negocio o a los directivos, a los líderes que son los que dirigen. Y atrás de ellos tienes a los inversionistas. Espérame tantito. Y en esta cadena muchas empresas integran el medio ambiente. Ah, chirriones. Sí, hay empresas que también buscan integrar dentro de sus agentes implicados al medio ambiente, a la sociedad, por lo menos a la que están rodeando, cuáles son las mejoras que yo como planta, como empresa, le doy a mi municipio, le doy Entonces, en este sentido, el contexto de la organización nos habla y nos amplía mucho el panorama. ¿Qué también conoces a todos estos agentes implicados? Fíjate bien, ¿qué preguntas yo te pediría que hicieras para darte una idea de qué es lo que sucede y qué tanto haces con los agentes implicados? Tengo dos rubros. Uno, le hablaremos sustento filosófico y el otro, recursos humanos. Sustento filosófico. Estamos hablando de cuáles son los elementos que pasan por tu cabeza y los cuales te dirigen y te llevan a un camino. Por lo tanto, estamos hablando de un camino, estamos hablando de un objetivo, de una meta. Quiero que tú evalúes este sustento filosófico de la siguiente manera. Mira, la primera pregunta es, ¿existe un propósito superior del negocio? Coca-Cola diría hacer feliz a las familias, ¿no? O alguna otra empresa en este sentido no pensaría en cuántas ventas voy a tener, sino qué es lo que, para qué vienen los trabajadores. Casi siempre esta pregunta se contesta con la pregunta que le podríamos hacer al dueño, si todavía está, o la pregunta que le podríamos haber hecho al dueño, si ya no está, del por qué colocó o puso el negocio que ahora estás, en el que ahora estás trabajando. Si yo me sentara con el CEO original y le preguntara, vaya, tú, ¿cuál fue tu intención de colocar un negocio de esta magnitud o de este tipo? Y él me contestaría, esta, ¿no? Normalmente cuando nosotros creamos un negocio, tenemos un sueño atrás, tenemos un propósito superior atrás. No siempre tiene que ver con el dinero. Fíjate qué cosa tan curiosa. Es más, yo te diría que casi nunca tiene que ver con el dinero. Sí, el dinero es importante, sin embargo, es una consecuencia de cumplir el propósito. ¿Por qué estás tú ahí? Con ese negocio, ¿por qué lo has montado? Y esa es la pregunta que estamos haciendo justamente aquí. ¿Existe un propósito superior del negocio? La siguiente, ¿existe una política? Fíjate bien, si existe la política, debe cumplir con algo, que esté publicada y de conocimiento de los trabajadores. ¿Qué es una política? Estamos hablando de un marco, un contexto del cual, de comportamientos en el cual deben establecerse justamente los comportamientos de las personas que están laborando ahí. Entonces, yo hablo de la empresa y digo, la empresa piensa en sus trabajadores, piensa en sus proveedores, piensa en sus clientes, y ahí tengo en la política o en las políticas, porque puedo tener varias, todo el marco de qué es lo que somos y qué es lo que hacemos, cuáles son como nuestros objetivos, pero más en un diseño de reglas. Existe la política, pero que esté publicada y de conocimiento con los trabajadores. Porque tener la política en un manual instruccional, en un manual de sustento filosófico, en un manual dentro de las oficinas de los líderes, no me sirve de absolutamente nada. Entonces, debe existir la política y debe estar publicada. Y lo mismo con los siguientes elementos. Valores. ¿Cuáles son los valores de la empresa? Fíjate, valores de la empresa. Misión y visión. Misión, qué es lo que estás haciendo, visión, hacia dónde vas. Y entonces, ahora sí, sustento filosófico lo tenemos enmarcado. Para adelante nos da la oportunidad de crecer, de que nuestros empleados sean contratados en base a un sustento filosófico. Algo que a veces no me entiende la gente de recursos humanos. Por favor, tomen mucho en cuenta esto. El personal de recursos humanos necesitamos tener, casi cuando yo llego a dirigir recursos humanos, lo primero que tengo que preguntar es esto. No cuáles son las fechas de pago, las nóminas, los horarios. No. Espérame, si yo entiendo esto, tengo una mística del por qué trabajar y por qué los trabajadores que están en mi empresa elaboren. Recursos humanos.
existe un organigrama, me creerán que hay empresas muy importantes con las que yo he trabajado, que cuando yo les digo, a ver, el organigrama, me dicen, o sea, sí existe, porque pues sí sabemos quién es el jefe, quién es gerente, pero no lo tengo el organigrama. ¿Cómo puede ser posible que no tengas establecido un organigrama? ¿Cómo puede ser posible? Publicado y de conocimiento de los trabajadores. ¿Existe perfil de puesto? Debe de existir cuáles son las características de las personas que van a estar laborando contigo. Y aparte, qué es lo que hacen. Pero fíjate, que el perfil de puesto se use en el proceso de contratación. Porque a veces es contrátalos. Oye, ¿y los perfiles de puesto? Ay, ya lo que quiero es que como dan lata el de producción, como da lata el de logística, da lata. Lo que quiero es ya darle el trabajador que necesita. No, eso es horrible. Entonces, existe una matriz de conocimientos y una matriz de habilidades. Eso quiere decir, existe cimentado en el perfil de puesto cuáles son los conocimientos base que debe tener el trabajador para laborar en ese puesto de trabajo. Y una cosa son conocimientos, otra cosa es lo que sabe hacer, habilidades. ¿Qué habilidades debe tener? Y yo me puedo ir todavía mucho más allá, porque yo pudiera decir si se realizaron evaluaciones psicométricas, si se realizaron exámenes o evaluaciones de valores, cuáles son sus valores de los trabajadores, si se ha realizado un proceso de reclutamiento como adecuado, hay al menos 5 elementos en una batería que pudieran ayudarnos a esto, que serían pruebas de personalidad, pruebas psicométricas, entrevista y algunas otras más. Entonces todo esto pudiéramos meterlo aquí también como pregunta y lanzarlo para saber si se está ocupando o no se está ocupando. Pero bueno, al menos estas ya me ayudan un poquito a saber hacia dónde voy. Esto es para la evaluación del sustento